Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica en la Fe. Y bueno, la propuesta de esta noche es darle continuidad al programa anterior eh, y hablar o seguir hablando de la presencia de la cultura norteamericana en el mundo religioso no católico. Eh, y pues una de las preguntas que quedó en el tintero en el programa anterior fue si es posible hablar, digamos, de algunas expresiones no católicas que logran, digamos, integrarse al, al mundo social y logran ser productoras culturales de apuestas de vida que respondan, digamos, a las carencias del momento, ¿no? Y yo creo que, pues la pregunta y la interrogante, pues me parece que exigen que fundamentalmente nos coloquemos en un periodo de la historia donde sobre todo los grupos no católicos alcanzan una cierta claridad sobre los quehaceres que le demanda las carencias sociales a sus propios programas teológicos y a sus propias convicciones de fe. Y me refiero fundamentalmente, digamos, al periodo que va de por lo menos las dos últimas décadas del siglo XIX hasta la tercera década del siglo XX, que más o menos corresponden, digamos, como al declive del porfirismo eh, y el final, digamos, de esta presencia más o menos claridosa de los grupos no católicos sobre las necesidades sociales, que coincide, digamos, con el ocaso de la presencia de las expresiones socialistas entre los personajes porrevolucionarios, porque justo coincide, digamos, con el fin del periodo cardenista y la irrupción a finales del sexenio cardenista, la irrupción de una especie de política nacional eh, que fue llamada por el gobierno en turno como la política de la unidad nacional. Y que justamente lo que hizo fue procurar, digamos, la reconciliación, sobre todo la reconciliación con los grupos que fueron combatidos durante el periodo de la Revolución, pero también con esos grupos que fueron combatidos durante la Guerra de Reforma en el siglo XIX. Es decir, el gobierno por revolucionario y postcardenista inician, digamos, un proceso de reconciliación con las fuerzas, entre comillas, vencidas por el proceso revolucionario. Esto, evidentemente, lo que produjo fue un cambio de escenario no solamente radical, sino dramático, porque en- a partir de la década de los 40 hay un retorno de los sectores que tanto los revolucionarios como los participantes de la Guerra de Reforma llamaron grupos conservadores eh, o grupos que representaban, digamos, de los intereses muy claramente vinculados, digamos, al clero nacional, pero también, digamos, a los oligarcas del país, ¿no? Tanto los oligarcas del campo como los oligarcas de la incipiente industrialización mexicana, ¿no? Entonces, aquí me parece que la expresión de los grupos no católicos hasta el periodo cardenista son grupos que logran, digamos, de múltiples formas articular su presencia, sobre todo en el campo educativo
y en el campo de la salud. Y ahí yo creo que lo que vale la pena, no solamente para los interesados en la temática, sino lo que vale la pena para los interesados en entender exactamente de qué hablamos cuando hablamos de las identidades. Es un periodo que clarifica mucho porque los sesgos, los rasgos teológicos, pues alejaron o acercaron a estos grupos a una suerte de activismo social que después de el periodo cardenista tuvo un declive muy significativo al grado, digamos, de llevar la práctica religiosa al terreno puramente espiritual, en una suerte de negación permanente y negación constante del mundo terrenal, como si el mundo terrenal fuese una suerte de espacio que aleja, que extingue, eh, que destruye y que da muerte a la potencialidad de la fe, ¿no? Antes de los 40, pues la interpretación evidentemente era completamente diferente. No, no hay duda, digamos, porque así lo muestran además los periódicos de la época, que estos grupos religiosos tenían una presencia social de primer orden y su participación social los volvía en una suerte de combatientes, eh, promotores de cierta justicia social, y portadores, digamos, de una serie de demandas que básicamente lo que planteaban en el terreno teológico era que el reino de los cielos no estaba después de la muerte, sino que el reino de los cielos era posible en función, digamos, de los compromisos que los creyentes asumieran para transformar el orden social y dotar al nuevo orden social de los valores teológicos que ellos promovían, ¿no? Un poco me parece que por ahí tendría que ir la reflexión de este programa. Gracias, César. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta continuación de tema. Y bueno, pues vamos a continuar charlando pues sobre esta duda que surgió o esta inquietud que nos surgió en la transmisión pasada respecto a pues la expresión de lo evangélico en el contexto mexicano. El profe Charlie nos aventaba una pregunta bastante interesante para todos nosotros en torno a que si hubo alguna expresión que pudiera entenderse como auténtica. Hay que poner el contexto de que mucho de los inicios de la formación de los propios pastores nacionales que hubo ya después en su tiempo, pues tuvo un antecedente de los misioneros norteamericanos, principalmente algunos pocos ingleses y de otros países de Europa. Eh, pues yo insisto ahí un poco a mi modo de entender y de ver las cosas, es que se trató eh, de desarraigar al mexicano de costumbres y tradiciones que le daban como que cierto sentido de pertenencia y que después quedaron prohibidas en el mundo evangélico. Y aquí es donde quiero incluir un poco a Charlie porque él puede dar esa mejor opinión, pero yo ponía ahorita en el previo unos ejemplos medios burdos, ¿no? Como ya en la calidad de evangélico, pues te quitan de participar por ejemplo, de las posadas, ¿no? O del del rollo navideño tocante a Santa Claus y a Reyes Magos. Y pues quieras que no, eso va marcando como que un diferenciador. Charlie, en ese sentido, ¿tú qué opinas? ¿Qué efectos puede producir en una persona donde le quiten costumbres y tradiciones y le hagan participar de otras donde a lo mejor no siente esa pertenencia? Te escuchamos, Charlie. Pues, pues es que creo que ya lo mencionaste, ¿no? Es el asunto de la exclusión, pero además también
es como una doble exclusión, creo yo. O sea, te segrega la comunidad de la cual no participas, pero también, a su vez, tú te excluyes de esa propia comunidad. Y hay una reafirmación de, pues, que lo estás haciendo bien y que vas por el camino correcto, ¿no? Pocos, la verdad es que muy pocos contactos tuve de niño con creencias que no fueran, sobre todo, pues la hegemónica católica. Eh, pero era muy evidente los, los chicos que eran testigos de Jehová, que por ahí aparecían uno o dos, y, y no, pues era el bullying, ¿no? Era la burla, era hasta obligarlo de manera gandalla a que saludara a la bandera, ¿no? Porque tienen ahí un rollo con no saludarla y no cantar el himno. Em, ah, cositas así por el estilo, ¿no? Eh, o afirmar cosas como que no creía en Dios y que eran diabólicos o que eran satánicos, ese tipo de cosas. Aquí donde vivo en la calle hay un salón del reino. Em, y pues es curioso porque pues, siempre pasan y me saludan, ¿no? Y son como muy ubicables por el tipo de ropa que usan y yo creo que hasta se les nota en cómo caminan. Había una tienda enfrente y se tenían que meter a escondidas porque pues no podían dañar su cuerpo con gansitos o con papitas y a pesar de que tú los veías y no eran gente, no son gente que esté como digamos sí que podrías decir, bueno, pues conserva como al menos las formas recetadas desde los cánones occidentales sobre lo que parece ser un cuerpo saludable, ¿no? Y, y también, sobre todo en diciembre, aquí donde vivo en la calle, que ya casi también son tradiciones extintas, hay posadas, ¿no? Y ese día, a veces les toca la posada enfrente del salón, entonces sí los ves, contrariados, y es una expresión como como entre los odio por venir aquí, pero también la verdad es que como me gustaría participar, ¿no? Y, y pues no, o sea, incluso pues la propia gente les ofrece que el ponche o que las tortas que dan en la posada y cosas así, y no, amablemente no lo aceptan, ¿no? Pero pues sí, supongo que es una situación muy muy difícil y particularmente creo que la de ellos todavía se remarca más por esta idea de que incluso, eh, pues como decía hace rato César, ¿no? Como el reino no es de este mundo, y no, y además afirman que el dueño del mundo es Satanás, pues se vuelve todavía más complicado porque ni siquiera incluso quieren participar en cuestiones políticas, ¿no? En ese sentido, pues son una comunidad muy cerrada por ellos mismos, pero también incomprendida y marginada por los que no ubican otras formas de expresión religiosa. A mí me queda claro que no hay, ni yo mismo la tengo, pues, como la claridad entre los distintos grupos evangélicos, protestantes, em, pero en gente que todavía no agarra la ONI por lo redondo, dirían por ahí. Es un mundo verdaderamente incomprensible y casi incognoscible, misterioso, lleno de cosas que desde fuera se desconocen por completo, ¿no? Y que la verdad yo creo que
a veces hay hasta más similitudes que diferencias. Gracias, Charlie. Pues se acaba de confesar el propio Charlie como perseguidor de la verdadera fe, pero bueno, pues aquí se vale, hay espacio para todos, ¿verdad, Charlie? No, eso eran de los niños, ¿eh? Conste que fue que era de los niños No, no, haciendo bullying. pasamos del lenguaje inconstatable al lenguaje incontestable, bien, bien lo puntualizaste. Y César, bueno, aquí pone en la mesa Charlie algo interesante y que también comentabas en el previo. Hay un abandono, aparte de esta suerte de segregación, de este aislamiento cultural, antropológico, como lo quieras poner, pues hay un abandono de muchas de las expresiones del ser humano, ¿no? Abandono de la cultura, del arte, el deporte, las expresiones artísticas, no se les dio cabida en el mundo evangélico, se rompió con lo que ya estaba consolidado, digamos, que era parte de lo cotidiano, pero en lugar de construirse algo, pues se trató de rellenar como que esos huecos. Platícanos de ese proceso, Charlie, porque pues es parte de las gringaderas, ¿no? Curiosamente el gringuito no dejó pues mucho de lo propio, pero sí quería que se dejara, aquí el mexicano dejara pues mucho de esto. Eh, no tenemos manifestaciones en el cine, en el teatro, no hay dramaturgos evangélicos, si acaso para una obrita de estas, pues con fines evangelísticos, de las pelis igual que llegan de los Estados Unidos, llamadas cristianas, pues igual un rollo propagandístico nada más, muy mediocre en cuanto a calidad, pero César, pues platícanos de este abandono que se da desde lo evangélico a esta parte social, cultural del ser humano, por qué pasó eso y hacia dónde nos llevó. Estaba pensando, digamos, cuál sería la respuesta más pertinente. Lo que se me ocurre a mí ahorita, pues es recurrir a un texto, diría casi un texto herético de la literatura mexicana, que es un, una autobiografía escrita por Carlos Monsiváis, eh, y que en el texto lo que uno encuentra es una confesión que pues poca gente conoce y poca gente se ha detenido como a pensarla, ¿no? Porque pues son las confesiones de uno de los dueños de la cultura nacional en el siglo XX, o uno de los referentes obligados de la cultura nacional en el siglo XX, que es Carlos Monsiváis, y que en este texto que él publica con el título de de autobiografía precoz, pues nos recrea, digamos, pues esta especie, digamos, como de crisis, por supuesto, de un muchacho que siendo de origen evangélico tiene que, decidir qué hacer de su vida, pero qué hacer de su vida en función de la profunda fe en la que es educado en su familia, ¿no? Entonces, si me voy a permitir, digamos, leer un par de párrafos como para ubicar, digamos, en dónde está de algún modo la crisis y cómo esta crisis en realidad, pues no a quienes se quedaron adentro de las iglesias, pues claro, los colocó, digamos, en una suerte de práctica cotidiana que tenía como referente obligada la negación de lo externo, de lo de afuera, ¿no?
Y para alguien como el Carlos Monsiváis, pues que abandona muy joven su iglesia, y que como dato interesante es que ya, este, pues pocos años antes de morir, vuelve a reconciliarse con su iglesia de origen y intenta, digamos, por diversos medios como eh, teorizar, digamos, este reencuentro que se da. Pero me detengo, digamos, en esta especie como de vínculo de la cultura de origen, y cómo la cultura de origen permite, digamos, generar una especie como de ente, un monstruo de la literatura, pero es un monstruo de la literatura que no se entiende si no se entiende el origen mismo del monstruo, ¿no? Dice este Carlos Monsiváis. Dice, a la escuela dominical debo a sí misma una estructura moral que con sorprendente malevolencia vuelve a mí en los momentos menos oportunos. El pecado fue el tema central de mi niñez y la idea que de algún modo, no sé cuál, ha seguido rigiéndome hasta ahora. Para el esencialmente protestante Julien Green, el paraíso consistía en un cuarto poblado de estatuas bellísimas. En no poca medida comparto, a pesar mío, ese temor, ese invencible miedo cristiano a la unidad total del cuerpo y el espíritu. Por eso caigo reiteradamente en la desconfianza, en la incertidumbre continua sobre mis acciones, sobre mi derecho a recibir algo, lo que sea, sobre mi derecho a gozar de las cosas. Para conocerme a mí mismo, solo he utilizado una técnica, la sospecha. Para conocer a los demás, siempre he recurrido al recelo. En última instancia, podría definir mi formación moral como la vieja necesidad de poner en tela de juicio incluso el menor movimiento del dedo meñique. Y entonces, en los capítulos siguientes de su autobiografía, pues un poco va describiendo Carlos Monsiváis como el recurso protestante es un recurso que lo habilita en dos prácticas que van a ser dos prácticas asumidas en su existencia. Uno es la lectura, es decir, porque al ser un estudiante rechazado permanentemente por sus compañeros de escuela, pues el recurso que le permitió sobrevivir fue pues la lectura de libros. Entonces era un come libros. Y la segunda cosa que en cierto sentido él revela en su autobiografía, pues es que desde muy pequeño tuvo que decidir una posición frente al mundo. Eh, y ese, digamos, ese posicionamiento frente al mundo, pues fue justamente un posicionamiento literario, es decir, él combatiría aquello que no le gusta con la literatura, y él compartiría su armonía con el mundo también a través de la literatura, ¿no? Y el origen mismo, digamos, de ese vínculo cultural se da justamente en el espacio de la escuela dominical. En este país, si una cosa vale la pena pensar con relación a los grupos no católicos, y la aportación que hicieron a la cultura educativa del país es justamente ese espacio formativo que los, las iglesias protestantes llaman la escuela dominical o la escuela de los domingos, ¿no? Donde los grupos de distintas edades se reúnen justamente a discutir, a aprender textos bíblicos, a cantar, a elaborar rituales, pero sobre todas las cosas, digamos, a dedicarse como a la lectura, ¿no? Y entonces uno pudiera pensar que el siglo XIX, en este momento me estoy refiriendo, digamos, a Carlos Monsiváis, uno puede pensar que buena parte de la cultura del siglo
del siglo XX en México, pues fue manufacturada, diseñada y promovida por un literato que se asume como producto de la escuela dominical. Y eso, pues evidentemente no es atribuible, o por lo menos el mismo personaje no lo atribuye a la educación pública o a la educación privada, sino lo atribuye a la educación religiosa protestante. Y claro que es innegable, esté uno más o menos de acuerdo con el tipo de literatura que produjo Monsiváis, o esté uno distante de la literatura que produjo Monsiváis, pues es innegable que la literatura de Monsiváis formó y determinó mucho el pensamiento del siglo XX entre los intelectuales del país, eh, y que además el personaje encabeza pues de las luchas más significativas que, que se libraron, digamos, durante el siglo XX en el terreno de la cultura política, pero también en el terreno de la cultura sexual en México, ¿no? O sea, eh, era un hecho, porque además el personaje no lo niega, que es un personaje de origen evangélico, pero además es un personaje que milita en los grupos gays, que defiende a los grupos gays, que defiende la opción y la práctica que se configura, digamos, en torno a a esta opción gay, y que el mismo Monsiváis la teoriza, la sistematiza, la, la materializa, digamos, en textos que son permanentemente citados, ¿no? Entonces el personaje mismo me parece que hace síntoma de la pregunta, pero también hace síntoma del pleito que hay entre los evangélicos que permanecieron dentro de sus iglesias y los evangélicos que terminaron saliendo ya. Y además es el síntoma epocal, porque justamente cuando Monsiváis se está formando en la escuela dominical es en la década de los 40, en esta década donde la posición de la Iglesia Católica es emprender una campaña nacional para hacer una suerte de simbiosis entre la identidad nacional y el guadalupanismo, ¿no? Los grupos no católicos, al no ser guadalupanos, terminaron, y esa es una tesis de Carlos Monsiváis que lo acompañará a lo largo de su vida, terminará conformando una sensación entre los no católicos de que son una suerte de cultura que no merece y que no tiene derecho a pertenecer a la cultura nacional. Y entonces lo que produjeron estas campañas antiprotestantes, pues fue justamente, digamos, una desnacionalización de de los grupos evangélicos. Y de ahí me parece, en muchos sentidos, la sensación esta que compartes, Roberto, pues, de que cada vez que en la escuela pues un joven, un niño que viene de hogares no católicos, al recibir, digamos, una agresión o una crítica o un señalamiento de que son como ajenos a la cultura, pues el efecto que produce es justamente es así como de una suerte de que hago aquí, que como sentirse ajeno, digamos, al lugar, o como sentirse no perteneciente al lugar, o como construir esa sensación de que uno no tiene derecho a participar en las expresiones públicas y en los espacios culturales como suelen ser por las fiestas públicas, tanto laicas como religiosas, como las expresiones artísticas y las expresiones educativas, ¿no? Y entonces ahí yo creo que hay como una suerte, digamos, como de tarea por construir,
Y cerraría, digamos, el comentario con una anécdota que me contaba aquella diputada evangélica que salió como producto de los sismos del 19 de septiembre, que se me va el nombrecito, ahorita me acuerdo, Roberto, Evangelina Corona, César. Evangelina Corona, que fue el líder de las costureras. Y me contaba una anécdota porque dice que en los pasillos de San Lázaro alguna vez encontró a María de los Ángeles Moreno, eh, y que Evangelina, una vez que se enteró que Ángeles Moreno era o provenía de una familia evangélica, pues se le hizo muy sencillo el saludar a Ángeles Moreno diciéndole hermana, hermana. Aquí está también nuestra fe y nuestra fe hay que defender. Y lo que recibió a cambio, pues fue un regaño muy severo de Ángeles Moreno, diciéndole, de esas cosas uno habla allá en el templo, aquí no se habla de esas cosas, ¿no? Y que también son sintomáticas, pues, de por qué un evangélico que llega a estos espacios públicos siente vergüenza, siente pena, como si la fe que le han transmitido sus padres, como si esa fe fuese vergonzante y fuese incluso literalmente un agravio, ¿no? Para la cultura nacional y para la identidad nacional, como si eso fuese una cosa que se pega como a fuerzas, ¿no? Y eso me parece que sí está muy presente, es parte, digamos, de la discusión pública. eh, y es parte, digamos, de un sentir generalizado. O sea, yo creo que la expresión más coherente que le escuché a Carlos Monsiváis fue justamente cuando se estuvieron celebrándose los festejos del centenario y el bicentenario, ¿no? El bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, y que fuese él invitado a ser uno de los conferencistas principales de las celebraciones en la UNAM. Entonces, si alguien puede conseguir esa conferencia, es una conferencia extraordinaria, donde justamente lo que polemiza y lo que problematiza Carlos Monsiváis es justamente estas herencias no católicas que también le dieron forma a este país, y que si hay personajes que son parte de esas culturas, en lugar de sentir vergüenza, un poco afirmaba el Monsi en esa conferencia, debieran sentirse orgullosos porque la herencia no es poca, el país le debe, no, tiene no pocas deudas con estos grupos, no solamente por la participación que tuvieron en el último movimiento armado que fue el de 1910, sino por los aportes en materia de salud, en materia educativa y en materia de cultura que, que arrojaron. Lo cierto es que ese orgullo pues está muy ausente, ¿no? Y está ausente justamente porque es muy pobre el conocimiento que se tiene sobre la presencia y los aportes de los grupos no católicos en ese periodo que va de las dos últimas décadas del siglo decimonónico y las tres primeras décadas del siglo XX, que fueron décadas muy intensas en el país y también, digamos, está el pendiente, digamos, de hacer una recuperación sobre los aportes culturales, no solo los aportes históricos, como ya lo mostró Jean-Pierre Bastien en sus textos, sino todavía hace falta, digamos, rastrear los aportes culturales que ahí dejaron huella en el país. Tremendo lo que nos comparte César. Pues sí, esa realidad donde la fe pareciera ser eh, pues una vestidura que se quita y que se pone, ¿no? Necesariamente para el evangélico, para encajar en los espacios más públicos
y limitar entonces su identidad religiosa pues a los espacios privados. Y no sé si Charlie quieras añadir algo más en estas transculturaciones, en estas expresiones que compartimos esta noche, porque ya estamos próximos a cerrar esta transmisión, mi Charlie. Si tienes algo que compartirnos, te escuchamos. ¿Cómo ves lo que otra vez el César nos deja boquiabiertos? No, pues sí, nada, demoledor. Ya después, ¿qué dice uno ante... No, o sea, siempre además me sorprende como el escenario tan claro que tiene el César en las cosas y este no fue la excepción. Em, pues sí, pues el llamado también sería, porque sí los hay, ¿no? Yo sé por ahí que hay expresiones no católicas, cristianas en el mundo de la cultura en los deportes se dejan ver un poquito más algunas figuras, pero de unos años para acá y no sin recelo. Pero en los espacios académicos, pues también hay gente haciendo cosas, ¿no? Pero escondida, agazapada, como, pues sí, avergonzada y no reconociendo, pero no solo el origen, porque pues eso es lo de menos. Me parece a mí que también una de las cosas que se tendría que poner énfasis sería como, pues en el potencial que puede tener una interpretación religiosa en la formación de una comunidad, ¿no? Que parece que acá también hemos como discutido el tema. Así es, Charlie, muchas gracias. Pues gracias al profe César Avendaño, al profe Charlie. Gracias a ustedes que amablemente siguen esta transmisión y pues les invitamos a que en sus comentarios ahí nos compartan con qué gringaderas se enfrentaron pues al hacerse evangélicos o al estar en la iglesia evangélica, ¿no? Qué influencias del norte medio les impusieron y cómo se han podido ir reencontrando con pues esa esencia cultural que nos da, dice César que no, yo digo que en una medida así, nos da cierta identidad. Pues a rescatar esa parte histórica y literaria, que pues podríamos hablar del orgullo evangélico también, ¿no? Porque también está ahí presente. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su amabilidad, su paciencia y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Gracias.